Ok, muy bien, ya comenzó la grabación. Vamos con la guía número 2 del módulo uno de la información al conocimiento. Tenemos aquí lo que son tipos de textos. ¿Cuál es su sentido y cómo podemos describirlos? Su sentido sería el hecho, un acontecimiento, un tema o una idea. Y las maneras de describirlo son de la manera narrativa y argumentativa, así como expositiva. Disculpe, ¿en qué página están? Vamos a comenzar la guía número 2. Estos son algunos pequeños información que se da antes de comenzar con las preguntas. Ok, ok. Vamos con la guía número 2 del módulo uno. Tenemos que los distintos tipos de texto son las herramientas del escritor que se definen como un conjunto de enunciados con una estructura interna. Les recuerdo, por favor, sus micrófonos apagados para que no se escuche lo que ustedes escuchan a su alrededor y que solamente se pueda escuchar mi voz, por favor. Tenemos los distintos tipos de textos. El texto descriptivo da detalles de algún objeto u acontecimiento. El texto narrativo es el relato de acontecimientos que se desarrollan en un tiempo y espacio determinado y sus personajes pueden ser reales o ficticios. El texto descriptivo detalla y el texto narrativo relata. Tenemos el texto argumentativo. Se presentan las razones a favor o en contra con intención de convencer al público. En el texto expositivo se presentan hechos o realidades, ya sea de forma natural u objetiva. En el argumentativo se busca convencer y en el expositivo se presenta la información o hechos. Tenemos que el ensayo es un texto en prosa escrito de manera sencilla, de temática libre y cuya función es dar una opinión o explorar un tema. La prosa es la forma natural de expresión. Lo más normal es usar la prosa para comunicarnos. Atiende solamente a las reglas gramaticales y ortográficas. No debemos centrarnos en la métrica o las rimas entre palabras. Y tenemos el verso. Siempre cumple una serie de normas que vienen marcadas por la rima, la métrica y la cadencia. El verso, al ser más elaborado y más rígido, quedará reservado para la creación literaria. Estas son las partes que conforman a un ensayo. El 15% del contenido es la introducción, captar atención del lector, introducir el tema de ensayo. El 70% del contenido es el desarrollo. Se exponen los argumentos para defender la idea principal. Se apoya en explicaciones, ilustraciones, debates o evidencias científicas. Y el 15% del contenido son las conclusiones. Se recuerda idea inicial del ensayo, se sintetizan los argumentos y se da un cierre. Y tenemos por último las referencias. Son los anexos de apoyo para justificar argumentos y estos son opcionales.
Tenemos aquí las características de los ensayos. El ensayo no pretende abordar por completo un tema, defiende la visión personal del autor. Es subjetivo, porque este es acorde al autor. Tenemos los tipos de ensayos, que son científico, literario, crítico, argumentativo, entre otros. Tenemos aquí otro tipo de características donde nos dice que el ensayo es subjetivo. Es un texto breve. Se pueden incluir citas y referencias, sin un orden determinado. Libertad temática y va dirigido al público en general. Aquí tenemos los tipos de ensayo. Crítico. Expresa sus ideologías, opiniones y puntos de vista acerca de libros, películas, artículos científicos, etc. Busca plasmar ideas, reflexiones o críticas acerca de temas sobre historia, filosofía, política, moral, etc. Tenemos el científico. Combina la imaginación artística con el razonamiento científico, en especial con temas de ciencia. Tenemos el argumentativo. Tiene como objetivo defender una tesis propuesta y busca convencer al lector de dicha postura. Filosófico. Interpreta temas relacionados con alguna disciplina filosófica, tal como el amor, la vida, las creencias, etc. El descriptivo. Su objetivo es describir sobre rasgos, sentimientos, cualidades, características acerca de alguien. El expositivo. Este es específico. Se usa para aclarar un tema que sea complejo de entender para otras personas. Y tenemos el biográfico. Define la vida, historia o datos personales de algún personaje con el punto de vista personal. Tenemos tipos de ensayos. Los ensayos literarios tienen libertad de tema, son subjetivos, directos y sencillos. Los ensayos científicos combinan imaginación artística con razonamiento científico. Es más objetivo, deja bien claro aquello que desea expresar. En el ensayo, en el ensayo literario tenemos subjetividad, carácter dialogal, expres- digresiones, temática libre y estructura no rígida. En el ensayo científico no hay un estilo definido, sino el carácter del autor, pero existe una condición esencial que todos debemos cumplir, la claridad de expresión, donde da al lector una mayor comprensión. En el ensayo crítico, los temas son libres, orientados a un público amplio y abordan temas con profundidad, se especializan en el tema a opinar. En el ensayo argumentativo, definen planteamientos, buscan convencer, conllevar una relación lógica entre sí. Llevan la siguiente categoría. Tenemos ensayo argumentativo, es un texto de tema libre cuyo objetivo es convencer o persuadir al lector de las ideas expuestas. Esta sería su estructura, la hipótesis, que es plantear tesis a desarrollar, presentar los argumentos, el de por qué se defiende o se confronta, aprobar o rechazar tesis, si se comprobó sí o no. El proceso de escritura. Pasos para escribir un texto. Durante su proceso habrá ideas que puedan sufrir cambios y tiene los siguientes pasos. La planeación, que busca fuentes de información, organiza ideas y se centra en su intención comunicativa. Eso significa que revisaré y que quiero comunicar. Redacción, empieza a escribir, se asegura de la puntuación, cuenta lo que quiere expresar, suelta ideas y plasma escritura. Revisión, leer, releer, búsqueda de coherencia. Observa y corrige ideas. Reescritura, volver a escribir.
Corregir en el texto. Estilo, modo personal con cual cada quien escribe. Y esta es la manera en cómo redactas. Ok, ahora sí vamos a comenzar con las preguntas. Cuando un estudiante toma la iniciativa de diagnosticar sus necesidades educativas, de elegir y poner en práctica estrategias de estudio adecuadas y evaluar los resultados de sus procesos y productos, es decir, que asume la responsabilidad y compromiso de sus propios procesos, se dice que desarrolla un aprendizaje. Tenemos inciso A, independiente, inciso B, repetitivo, inciso C, significativo o inciso D, colaborativo. Ok, inciso A. Muy bien, inciso A, independiente. Es correcto, sería el inciso A, que sería independiente. Para expresar por medio de la palabra escrita lo que debemos comunicar y cumplir con ciertas normas fundamentales, es necesario recurrir a, tenemos inciso A, redactar un texto, B, hacer un cuadro sinóptico, C, producir un resumen o D, realizar un análisis. Ok, a ver, aquí tenemos inciso A. Ok, inciso A, veamos. Es correcto, sería el inciso A, que sería redactar un texto. Puede haber, Ángel de Jesús, puede haber preguntas que se repitan o se parezcan un poco, pero esta es la guía número 2, esta no la habíamos hecho. La que hicimos fue la guía número 1. Posiblemente se lleguen a repetir algunas preguntas, o simplemente algunas respuestas sean muy parecidas, pero esta no la habíamos hecho. Ok, vamos a avanzar a la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de textos son la crónica, la noticia y el reportaje? Tenemos aquí Periodísticos. inciso A, didácticos, inciso B, consulta, inciso C, periodísticos o inciso D, crónicos. Sí. Inciso C, ok, periodísticos. Sería correcto, sería el inciso C, que sería periodísticos. Esos son de género informativo, de opinión y mixto. Relaciona correctamente las funciones básicas del software. Aquí tenemos como posibles respuestas los incisos A, B, C y D. Ok, aquí nos dice su compañero que es el inciso A. Ok, es correcto, sería el inciso A, que sería 1B, 2C y 3A.
Selecciona de la siguiente lista el hardware externo que puede servir para que guardes un documento que deberá ser revisado y que la información pueda ser modificada. Tenemos memoria USB, memoria SD, CD-ROM o todas las anteriores. Inciso D, ok. Inciso A. Veamos cuál es la respuesta. Sería el inciso D, que sería todas las anteriores. Elige las palabras que completan el enunciado sobre los componentes de una computadora. Tenemos se conoce como a los componentes lógicos de un sistema informático, mientras él son todas las partes tangibles del mismo. Estos componentes se dividen en dispositivos de salida, dispositivos de entrada, salida y es correcto, sería el inciso B, que sería 3, 5, 6 y 2. El texto quedaría de la siguiente manera. Se conoce como software a los componentes lógicos de un sistema informático, mientras el hardware son todas las partes tangibles del mismo. Estos componentes se dividen en dispositivos de entrada, dispositivos de salida, dispositivos de entrada-salida y dispositivos de almacenamiento. Aquí tenemos la descripción de cómo es el panel de control. Tenemos el botón de inicio, la barra de tareas, el menú de inicio, los iconos que se encuentran en el escritorio, los cuadros de diálogo, los programas corriendo, el escritorio y los iconos. De la imagen numerada presentada a continuación, identifica y relaciona las partes de la interfaz del sistema operativo. Aquí tenemos como posibles respuestas los incisos A, B, C y D. Menú de inicio, botón Ok, a ver, de tenemos inicio, aquí inciso C, inciso iconos, B, color lógico, programa corriendo en una ventana, inciso C. escritorio. Ok, Ah, no, es el C, ¿no? ok, veamos. Es correcto, sería el inciso C, que sería 1C, 2F, 3D, 4B, 5A, 6H y 7G. Enunciado que resume el contenido de una publicación. Tenemos portada, título, lomo o solapa. Título. Ok, tenemos inciso A, que sería portada. Sería el inciso C, que sería el lomo. El lomo es donde se imprimen los datos del título, número o tomo de una colección, el autor, logotipo de la editorial, etc. En cuanto a la orientación del texto, depende básicamente de la editorial, pero normalmente se coloca de dirección de abajo hacia arriba.
De las siguientes opciones, ¿cuáles son parte del concepto estudio independiente? Tenemos la facultad de tomar decisiones, evitar tomar en cuenta las opiniones de otras personas, regulación del propio aprendizaje para aproximarlo a una determinada meta, trabajar sin compañía. ¿Ok? Sería el inciso A o B. B, ¿ok? Inciso B. B, muy bien, veamos si es el inciso B. Es correcto, sería el inciso B, que sería 1 y 3. Un estudiante estudia la unidad 1 del método y para ello consulta un conjunto de referencias. Lee un paquete de libros y visita varias direcciones para sitios de Internet. Se da cuenta que ha reunido mucha información, datos, materiales de estudio y que para estar seguro de su conocimiento conviene que realice un resumen para ser capaz de explicar con sus palabras el objetivo de la unidad y sus implicaciones. Tenemos aquí el manejo de la información asimilada, acopio de fuentes de información, Listo. acumulación de datos y materiales, lo fundamental de datos y materiales. Inciso A, ¿ok? Inciso A, ¿ok? Veamos. Es correcto, sería el inciso A, el manejo de la información asimilada. ¿Cuáles de las siguientes opciones corresponden a las fases del proceso de escritura? Tenemos acoplo, análisis y organización de la información e ideas propias, elección del título, revisión, redacción, cálculo de extensión. Para eso tenemos los incisos A, B, C y D como posibles respuestas. Inciso C, ok, bien, veamos. Sería el inciso D, que sería 1, 3 y 4. De las siguientes opciones, señala la que tenga la respuesta correcta. Léanla detenidamente, por favor, para que me puedan dar su respuesta. Ok, me dicen que es el inciso C. Ok, inciso C. Es correcto, sería el inciso C. Identifica las características de los textos científicos. Tenemos aquí 10 características. Lenguaje denotativo, léxico abstracto, no emite juicios, es objetivo, lenguaje culto, selecciona información, uso de tecnicismos, discurso argumentativo, es informativo, elementos iconográficos. Y tenemos como posibles respuestas los incisos A,
B, C y D. Ok, aquí me dicen que sería el inciso B. Inciso B, muy bien. Ok, inciso B. Es correcto, sería el inciso B, que sería 1, 3, 4, 7 y 9. Tenemos que el lenguaje denotativo es aquel que se ajusta estrictamente a la realidad conocida por los hablantes. Su objetivo es comunicar de forma directa y con total claridad para que el mensaje sea unívoco, que no haya posibilidad de doble lectura. El lenguaje abstracto podrían ser las expresiones orales y escritas que se utilizan para expresar conceptos abstractos, ideas, pensamientos y sentimientos. Por otro lado, se puede decir que el lenguaje abstracto incluye todas las formas no concretas de comunicación, por ejemplo, el lenguaje corporal. El tipo de texto que acompaña antecediéndola a una obra busca explicar e informar el contenido de la misma, así como datos del autor y los propósitos de éste al elaborar su obra, se le llama. Tenemos portada, entrada, desarrollo o prólogo. Inciso D. Ok, muy bien, veamos. Es correcto, sería el inciso D, que sería prólogo. El prólogo, también llamado en algunas obras preámbulo, prefacio, proemio, etc., es un escrito breve que antecede a una obra. En él se ofrecen comentarios sobre el contenido o sobre el autor del mismo. Puede ser elaborado por el mismo autor o por otra persona relacionada con ellos. ¿Cuáles de los siguientes puntos ayudan a convertir actividades de administración del tiempo en herramientas que te acercan a tus metas? Tenemos planear regularmente, elegir un lugar adecuado de estudio, elaborar la lista de pendientes, usar calendarios mensuales y anuales, programar el tiempo libre, organizar apuntes en temas y subtemas. Y tenemos los incisos A, B, C y D como posibles respuestas. Ah, Ok, aquí tenemos inciso A, inciso A. Ah, muy bien. Veamos. Es correcto. Sería el inciso A, que sería 1, 3, 4 y 5. Completa el siguiente enunciado. Los textos aprovechan la letra impresa, su colocación, tamaño y forma para atraer la atención del lector antes de que empiece a leer. Tenemos didácticos, de divulgación científica, ensayos o periodísticos.
Inciso D, periodísticos. Ok. Inciso D. Es correcto, sería el inciso D, periodísticos. Es aquella clase de texto cuya finalidad es informar sobre hechos y temas de interés general. Su función principal es informar, pero también admite valoraciones críticas y opiniones sobre acontecimientos y noticias. De las siguientes opciones, señala la que está redactada de manera correcta. Inciso D, ¿ok? Es correcto, sería el inciso D. Incluye el contenido desglosado en unidades de aprendizaje referidos a los conocimientos o saberes, las habilidades, las actitudes o valores y las competencias por alcanzar. Tenemos que serían los programas de estudio, manuales, autoevaluaciones o tutoriales. Inciso A, ¿ok? ¿Ok? Inciso A. Es correcto, sería el inciso A, que serían programas de estudio. Los diferentes tipos de texto están clasificados dependiendo del público a quien van dirigidos y la internacionalidad del autor. Aquí tenemos inciso A, científicos de contenido y de opinión y comentario. B, captar ideas principales de resumen y de ortográficos. Literarios, científicos de divulgación y periodísticos. Científicos de divulgación, tecnológicos y didácticos. Ok, tenemos inciso D, inciso C. Sería el inciso D, científicos de divulgación, tecnológicos y didácticos. Ordena correctamente el procedimiento para delinear el argumento o resumen de una obra narrativa. Tenemos redactar un párrafo con las ideas principales utilizando elementos de enlace y puntuación adecuados. Numerar los párrafos. Subrayar y graduar la importancia de las ideas. Tenemos aquí los incisos A, B, C y D. No sé. Ok, por ahí aquí escuché C. Inciso B. Inciso B, ok, veamos. Sería el inciso A, que sería 2, 3 y 1.
Ujú. Una buena redacción es el resultado, por una parte, del conocimiento de la lengua y por otra parte de cómo realizar la corrección ortográfica de tus trabajos escritos a mano. Tenemos inciso A, consultas con un conocido para que te oriente. B, corriges los desaciertos por tu propia cuenta. Inciso C, cotejas contra un diccionario las palabras en la que tienes alguna duda. Ujú. Sí. Inciso C, ok. Es correcto, sería el inciso C. Cotejas contra un diccionario las palabras en las que tienes alguna duda. Un grupo de personas requiere organizar los elementos de un resumen. Señala cómo deben reordenarlo. Tenemos aquí reconocer la idea principal de cada párrafo, completar, las ideas con palabras propias, organizar y relacionar las ideas con nexos y signos de puntuación, y 4, localizar las palabras repetidas para eliminarlas. Y tenemos los incisos A, B, C y D como posibles respuestas. Aquí me dicen inciso D, inciso C. Inciso C, inciso D. Tenemos que sería el inciso A, que sería 1, 2, 4 y 3. ¿Cómo se llama al resumen de los principales hechos que se desarrollan en una obra? Tenemos argumento, tema, desarrollo o nudo. Tema. Ok, tema, Ok. escuché. Inciso B. Sistema. Tenemos inciso C, inciso D, inciso C. Tenemos que sería el inciso A, el argumento. Es la idea principal de la novela. Es de lo que trata la obra, la columna vertebral de Una la novela. verga. Se basa en cómo se desenvuelve la historia y todos los elementos que convergen en ella. El tema literario es un concepto de la preceptiva y crítica literaria que hace referencia al contenido de la obra literaria, independientemente de su género, de forma similar al tema artístico en cualquier otra obra de arte. A fin de cuentas, se puede decir que el desarrollo es la novela. En él se cuenta la historia, sucede la acción, se desarrollan los personajes y se desovilla el conflicto. Y tenemos por último el nudo de la novela. Podríamos decir que es la parte más larga. Es el momento en el que la obra literaria llega a su clímax, donde se narra el conflicto con el personaje principal. Elige la oración correcta, de acuerdo al uso de las letras Z, S y C.
Tenemos los incisos A, La B, blanca, C y D. muy. Ok, me dicen inciso C, inciso D, inciso C. Sería el inciso C. Tenemos que la palabra rebozar es recubrir con harina y huevo u otros ingredientes un alimento antes de freírlo. Permite crear, modificar documentos de una forma sencilla, como buscar textos, diseñar páginas, cabeceras, generar cartas, etc. El programa que logra esto es, tenemos inciso A, diseñador de presentaciones, inciso B, procesador de textos, inciso C, memoria RAM e inciso D, administrador de correos. Tenemos que es, aquí dicen que es el inciso A, inciso B, inciso A y inciso B, A y B. Tenemos que sería el inciso B, procesador de textos. Un procesador de textos es una herramienta que nos ayuda para escribir en medios electrónicos. Existen diferentes procesadores de textos. Tenemos, por ejemplo, Word, bloc de notas, etc. Lee con atención el siguiente texto. ¿De qué tipo de consulta estaríamos hablando? ¿Sería una consulta, un texto didáctico, un texto científico o un texto de divulgación? Ok, tengo aquí que sería inciso B, inciso A, inciso A. Es correcto, sería el inciso A. Sería un texto de consulta. Si se dan cuenta, ¿qué pasó, pa? Si se dan cuenta, sería consultar un diccionario. Elige las opciones que incluyan lo que implica el concepto construcción del conocimiento. Tenemos información aislada, información relacionada, información utilizada, información procesada. Aquí tenemos como posibles respuestas los incisos A, B, C y D. Inciso B, ok. B es correcto, sería el inciso B, que serían 2, 3 y 4. Recuerden que como lo dice aquí el tema, lo que implica el concepto, la construcción del conocimiento. Es todo lo que nos ayuda a construir todo esto. Y para conocer la información debe ser relacionada, utilizada y procesada.
haces cuando tienes dudas de un tema ya revisado? ¿Tenemos consultas con un amigo o conocido? ¿O revisas tus apuntes o buscas información en libros o internet para tratar de entenderlo? Inciso B. Ok, es correcto. Sería el inciso B. Revisas tus apuntes o buscas información en libros o internet para tratar de entenderlo. Ok, voy a detener la grabación.